Bien, buenas noches nuevamente. Vamos a dar continuidad a la lección número uno, la importancia de la oración, del principio número 3. Entonces, íbamos por la diapositiva, por esta. ¿Por qué no recibimos respuesta? Ya habíamos hablado de que podemos recibir varios tipos de respuestas. Realmente Dios es Dios y nosotros no podemos obligarlo a que haga algo que nosotros queremos, ¿verdad? No lo podemos sobornar. Buenas tardes, hermano Alejandro, creo que se acaba de conectar. Entonces, a nosotros no es de que podamos hacer o obligar a Dios, torcerle el brazo para estarle eh, exigiendo eh, algo de que nosotros queremos. Por ejemplo, hay personas que oran diciendo yo declaro, yo confieso, proclamo, este, inclusive una cantante famosa, Christine de, no me acuerdo cómo se llama, en una oración pidiendo por la salud de este hermano cantante Julio Melgar, dijo, no vamos a aceptar un no como respuesta. Y cómo nosotros vamos a ponernos así con Dios, ¿verdad? Y un vivo ejemplo de eso es Job. Que Job era una persona íntegra, no se merecía, por así decirlo, todo lo que le pasó, hablando en un término humano, de que uno suele pensar de que cuando a uno le pasan cosas malas es porque uno ha hecho algo malo. De hecho, los amigos de Job, eso es lo que le estaban diciendo, que él algo había hecho, algo tan malo, como para haber perdido todos sus bienes, su riqueza, haber perdido a sus hijos y a todos sus, y bueno, y hasta su salud, pues, porque estaba muy mal. Pero esa es una forma humana de ver las cosas. Al final, Dios tiene un propósito. Obviamente no es en todos los casos, pues a veces, como dice aquí, ¿verdad? Que mencionamos la vez pasada, puede ser que por nuestra desobediencia nosotros no estemos recibiendo respuesta de parte de Dios. O a veces la respuesta de Dios puede ser, por el momento todavía no, puede ser un sí, puede ser un no, o en fin, o sea, nosotros no podemos reducir a Dios en algo que nosotros queramos oír, pues, sino que Él es soberano, es omnipotente, Él sabe en qué momento es mejor las cosas. Y pues en eso consiste la fe, ¿verdad? En confiar, en tener esa fidelidad en Dios, pase lo que pase. Bueno, y vamos a ver algunos textos bíblicos al respecto. Pero vamos a ver el ejemplo de Job. Ya al final de todo lo que había pasado, al final de haber discutido con sus amigos, el querer defenderse ante Dios, bueno, hay una comunicación, Dios le dice a él, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando estaba poniendo los cimientos de la tierra, los fundamentos? Y empezó a decirle un montón de cosas de la creación, de la naturaleza, dando a entender que él es nada, o sea, delante de Dios. Es más, en una parte de la escritura dice que nosotros somos como menos que nada. Entonces, ¿quién era él para estar cuestionando a Dios? Si Job es una persona, es un ser humano, pues hasta le dice Dios, ciñete los lomos y respóndeme. Porque él, como que Job ya había como aceptado de que él no era nada, pues entonces tenía que mejor quedarse callado, ¿verdad? Y Dios siguió diciéndole un montón de cosas, ¿verdad? De Behemoth, de Leviatán, en fin, de un montón de cosas que Job, o sea, no sabía, no sabía qué responder. Entonces el punto aquí es de que Dios sabe lo que hace, pues. Y nosotros a veces queremos que las cosas pasen como nosotros pensamos, pero realmente Dios ve más allá de las cosas. O sea, y qué bueno que sea así, porque si nosotros recibiéramos todo lo que nosotros quisiéramos, muy probablemente no serviríamos muy bien o tendríamos qué, o sea, tendríamos muchas deficiencias, no fuéramos salvos, no sé, o sea, hay un montón de cosas que pueden pasar ahí, ¿verdad? Eh, el punto es de que
Él nos conoce y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, un niño, ¿verdad? Un hijo puede que sea pequeño, ¿verdad? Puede que vea que hay un cuchillo en la mesa y él lo quiere agarrar, o sea, por una cuestión de curiosidad. Todos hemos pasado por eso. Cuando somos chiquitos queremos tocar el tomacorriente, ¿verdad? Y cosas así, o meter alguna cosa ahí adentro. Hay niños que comen tierra y cosas así, ¿verdad? O sea, es algo muy común de que uno va creciendo y por desconocimiento, por falta de experiencia, nosotros cometemos errores. Entonces, obviamente los padres ahí están bien pendientes y si el niño agarra un cuchillo, o sea, uno se lo quita, pues una tijera o algo así. Y el niño tal vez en su momento, como él no tiene ese alcance de pensamiento, puede pensar de que, ves, ¿y qué estoy haciendo de malo? ¿Es injusto? Hay niños que hasta así dicen, ¿verdad? Que esto es injusto. O sea, y pues sí, o sea, algo así somos nosotros también, ¿verdad? Por eso es que, bueno, a nosotros a veces nos compara la Biblia con ovejas. Las ovejitas son así, un poco, son dóciles, son bien, que se dejan, o sea, algo así, ¿verdad? Que el pastor tiene que estar muy pendiente de ellas porque son muy delicadas, muy... Y bueno, y todos ustedes conocen las ovejas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Job capítulo 42, versículos del 2 al 6. Lo voy a leer yo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Después de esa conversación de Dios con Job, que Dios le dijo a dónde estabas tú, cuando estaba, y dándole a entender todo lo de la creación y todo lo demás, dándole a entender de que él no sabe cómo se está llevando las cosas, pues, y obviamente él no sabe lo que pasó en los cielos, ¿verdad? Cuando se le presentó Satanás ante Dios y Dios le dijo que si no se había percatado de Job, que era justo, y bueno, y todo ese rollo, él no sabía nada de eso, ¿verdad? Pero eh, el detalle aquí es de que aquí está reconociendo Job de que Dios es todopoderoso, porque Él todo lo puede, que cualquier propósito, cualquier plan que Él tenga se va a hacer y tiene un propósito. De hecho, Job, este libro sirve de mucho consuelo. Imagínense desde cuándo está escrito. Dicen que este libro se escribió hasta antes de haberse escrito el Pentateuco, antes de Moisés. Dicen, ¿verdad? Yo la verdad que no podría ratificar, pero dicen que es uno de los uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, de la Biblia. Entonces imagínense cuánto consuelo ha dado este libro a tantas generaciones, a tantas personas en todo este mundo a lo largo del tiempo. Entonces no ha sido por gusto el sufrimiento de Job, ¿verdad? Y bueno, aquí reconoce Job de que Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. O sea, no hay nada que él no pueda hacer, pues, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto puede ser también haciendo referencia a la omnisciencia de Dios, pero si vemos en otras traducciones, quizás Reina Valera, no sé por qué lo tradujo así, pero más que todo tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Y continúa, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él se reconoce que él no tiene el conocimiento como para compararse con Dios, ¿verdad? Entonces ahí está reconociendo y lamentándose de su condición, ¿verdad? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final Dios no le dio una explicación a Job de por qué pasó todo lo que pasó. Si se fijan, Dios nunca le da esa razón de ser. Nosotros como lectores de este libro conocemos un contexto, ¿verdad? Que se le presentó Satanás ante Dios y bueno, y, y la causa final de todo fue que Dios permitió que le pasara todo eso a Job. Y Dios no le da la razón de ser por qué pasó todo eso, sin embargo, no como una recompensa, pero sí como un regalo. Dios le multiplicó el doble de todo lo que tenía, porque él de por sí era un hombre próspero. Dios había puesto un cerco alrededor de él, como dando a entender de que
Satanás y la gente malvada de ese tiempo no le podían hacer daño a él, o sea, no podían robarle las cosas, o sea, él estaba protegido y por eso es que era muy próspero, era muy bendecido. Y, o sea, pero por el amor que tenía él hacia Dios y porque Dios lo amó, pues, o sea, primero. Entonces, aquí es bien curioso y al final, pues, él recibió el doble de todo, como un regalo de Dios hacia él. Y a nosotros nos da esperanza y consuelo, ¿verdad? De que tal vez no necesariamente vamos a recibir el doble, ¿verdad? De lo que hemos perdido, pero sí nos da a entender de que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Entonces nosotros debemos de esperar en Él y confiar en Él. Bien, otro texto bíblico interesante referente al propósito, 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 6 al 9. Lo voy a leer. Sin embargo, si quisiera, aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace un momento en este mismo contexto, él está mencionando de que él no sabe si en el cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, dice que fue hasta el tercer cielo donde, y le fue dada enseñanzas que ningún hombre ha recibido y bueno, o sea, él da a entender que recibió revelaciones o visiones muy sorprendentes, algo que lo podría hacer él sobregloriarse, ¿verdad? De hecho, él era un judío de la tribu de Benjamín, era fariseo, era experto en la ley, era también ciudadano romano. En ese tiempo ser un ciudadano romano, o sea, tenía gran prestigio, gran autoridad, gran renombre. Fue discípulo de Gamaliel, que era toda una eminencia en ese tiempo, y así, ¿verdad? Pues, o sea, el currículum el apóstol Pablo era bien intimidante para cualquiera en esa época, pero sin embargo él, por amor al Evangelio, tomó todo eso como basura y es parte de esa humildad que Dios le dio al apóstol por medio de este tipo de cosas que vamos a hablar ahorita. Entonces, en ese contexto que él dijo de que había recibido esas revelaciones, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Y es cierto, ¿verdad? Por todo lo que les he mencionado. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, esa que yo les estaba mencionando, que fue el tercer cielo, etcétera, no me exaltase desmedidamente. O sea, que él, para que él manteniera un freno de mano, ¿verdad? Para que él no se gloriara de todo eso. Dice, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién es el que le puso, el mensajero, quién le puso ese aguijón? Pues aquí se viene que hay un mensajero, ¿verdad? Satanás. Vamos a ver más adelante. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, al fin y al cabo, la causa final de ese aguijón en la carne de Pablo era Dios. O sea, se lo puso para que no se exaltase desmedidamente, para que se mantenga humilde. Y él le pidió a Dios que se lo quitara. En 3 ocasiones menciona. Pero se lo dijo claramente, bástate mi gracia. Parece bien duro y sí lo es, ¿verdad? Porque si nos ponemos en su lugar, si nosotros, porque muy probablemente ese aguijón en la carne ha de haber sido una enfermedad o algún problema que le aquejaba, tanto que le pidió a Dios que se lo quitara, pues en varias ocasiones. Unos dicen que era por la vista, otros dicen que era jorobado, otros dicen que tenía algún tipo de deformidad. Um, bueno, o sea, hay un montón de teorías ahí, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que era algo que lo hacía mantenerse humilde. Entonces, vemos que muchas veces nosotros pedimos y puede que la respuesta que recibamos no
no es lo que humanamente quisiéramos, aunque al fin y al cabo es mucho que mejor. Ahí el apóstol Pablo, obviamente por inspiración del Espíritu Santo en él comprendió cuál fue el propósito de ese aguijón en la carne. Bueno, y Dios se lo dijo claramente, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, definitivamente él es el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros somos muy débiles y tal vez sería mucho más difícil que nosotros aceptáramos algo así, ¿verdad? Pero igual, el punto aquí es de que debemos de confiar en Dios. Y nosotros, sí está bien que pidamos, mientras no recibamos una respuesta en donde ya no haya duda al respecto, entonces nosotros tenemos que seguir pidiendo. Um, y bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver algunas actitudes correctas de la oración. Primero, bueno, y si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo, pues ahí me puede interrumpir, abriendo el micrófono y todo, ¿verdad? Entre estas actitudes que son correctas está lo de ser sincero. ¿Por qué? O sea, porque hay personas que a veces eh, como que quieren mostrar, ya sea ante las demás personas que están a su alrededor, o ya sea para sí mismo, quieren hacerse ver como espirituales, como íntegros, o no sé, o sea, a veces pues tenemos ese tipo de problemas, que no somos sinceros para con Dios, o sea, porque estamos orándole a Dios, no estamos eh, orando para que las demás personas me oigan, ¿verdad? Entonces, no debemos intentar impresionar a otros, a nadie, pues, ni a Dios inclusive, no tenemos que impresionarlo, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, igual, vamos a ver este principio en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Como somos pocos hermanos, yo lo voy a leer. Um, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí está hablando del Señor Jesucristo y es una palabra fuerte que está diciendo ahí, ¿verdad? Um, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otro pasaje paralelo vemos que que el Señor les dice hipócritas son en cierta manera los fariseos. Pero también, si se fijan aquí no le pone como ese nombre como tal en esta parte. O sea que no necesariamente todos los fariseos eran así, ¿verdad? Pero ellos tenían ese tipo de costumbres, de que querían ser vistos por las demás personas, que los vieran en las esquinas, levantando los brazos, hablando en voz alta, eh, bueno, y un montón de cosas, ¿verdad? Pues sí, que eso no muestra sinceridad, ¿verdad? Sino que es para que la demás gente lo vea. Entonces dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, o sea que la oración no pasa de ahí, ¿verdad? No llega con agrado a Dios, sino que se queda hasta ese entorno, ¿verdad? Si digamos, si él está haciendo, se oye feo, pues, pero si esa persona está haciendo el show ahí y la gente le cree, la gente piensa, es bien espiritual y todo, ¿verdad? Pero hasta ahí llega, pues, o sea, entonces, y tarde o temprano ese tipo de actitudes, pues, le va a retribuir conforme a lo que es, ¿verdad? Si no está bien, pues no está bien, simplemente. Entonces Dios puede también actuar al respecto. Mas tú, cuando ores, este es el consejo y esto es lo que deberíamos nosotros tomar en cuenta. Obviamente hay contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia, cuando nos piden que oremos, hay que orar, pues. Eh, no es que no vamos a orar porque todos están orando y están alrededor nuestro y solo en nuestra casa, en nuestra habitación vamos a orar, ¿verdad? Sino que el principio aquí es de que eh, tratemos de buscar a Dios en los secretos sin hacer tanto alarde como para que nos vean, ¿verdad? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, a tu cuarto, a tu habitación,
y cerrada la puerta, ora a tu padre ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y no es de que nosotros vamos a buscar la recompensa pública. O sea, está como lo mismo eso de que una veces busca a Dios por las cosas que Él da, pero nosotros realmente debemos de buscar al dador de esas cosas, no por las cosas en sí, sino por agradecimiento y por amor a Dios. Entonces, igual en esta parte, ¿verdad? Que nosotros buscamos a Dios en lo secreto, a nuestro Padre en lo secreto, por amor a Él. Y como ganancia, como añadidura, Él nos recompensa en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, ahí hay tradiciones de algunas denominaciones o más bien algunas iglesias en donde repiten mucho algún tipo de, llamémosle rezos, digamos, ¿verdad? Que están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Esa es vana repetición realmente. O inclusive nosotros no podemos nosotros tampoco solo juzgarlos a ellos por eso, ¿verdad? Sino que nosotros también pecamos, bueno, no, sí, de alguna forma oramos mal, ¿va? Oramos mal de haciendo ese tipo de vanas repeticiones y esto pues yo me incluyo que a veces yo, por ejemplo, yo a veces cuando oro tengo como un patrón, como un orden de la oración y pido prácticamente casi lo mismo. Entonces yo trato de cambiar ese chip y ser más creativo, o sea, tratar de hablar con más honestidad. Sí, o sea, porque todos los días son diferentes, ¿verdad? Hay días en donde uno tiene que hacer algo para en la mañana o en la tarde, entonces no tendría por qué ser igual la oración, pues entonces sí está bien que nosotros tengamos una lista de peticiones, pero tal vez no recitarlos como que fuera algo de memoria, pues, sino que ahí tratemos pues sí, de no usar vanas repeticiones, pues, o no estar diciendo a cada rato, eh, no sé, frases que muchas veces, o muletillas que muchas veces usamos, como Señor, Señora, hay veces que caemos en eso, ¿verdad? Que en la oración a cada ratito decimos Señor, 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 Señor. Son detalles, ¿verdad? Que al final yo creo que todos padecemos de cosas así o que finalizamos siempre con el amén. No hay una regla en la Biblia que nos diga que nosotros cerramos la oración con un amén. Realmente no hay algo que nos dice que así es, ¿verdad? Pero sin embargo, es más, nosotros generalmente terminamos con dos amén, amén y amén. Ajá, entonces es algo que es algo del ser humano, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa cuestión de que como que tenemos un chip ahí que cristianológico, por así decirlo, algo religioso que tenemos implantado y bueno, y tenemos que, está bien que digamos amén en el sentido que sepamos qué significa. Significa ciertísimamente o así sea, o sea que nosotros lo que estamos pidiendo, como que tenemos la certeza que Dios ha oído y que hará conforme a su voluntad, ¿verdad? Esperaría yo que ese sea el pensamiento original de la persona que lo está diciendo. Pero, pero igual, o sea, no es que ese sea el cierre de la oración, porque no sé, o sea, no es así como debería ser. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esto es bien curioso porque ahí el Señor Jesucristo nos está confirmando que efectivamente Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Entonces ustedes se pueden poner a pensar, entonces si sabe lo que yo le voy a pedir, sabe las necesidades que yo tengo, entonces ¿por qué no simplemente lo hace? Y no es necesario que ore, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en este texto bíblico, el Señor Jesucristo no está diciendo que no hay que orar, de hecho lo que está haciendo es enseñando cómo debemos de orar y cómo no debemos de orar. Bueno, más que todo, cómo no debemos de orar en esta parte, ¿verdad? O sea que implícitamente está diciendo que tenemos que orar.
que es algo necesario, no lo está prohibiendo. Pero al mismo tiempo nos está enseñando de que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Dios sabe lo que le vamos a pedir. Entonces, eso no nos exime de que debemos de hacerlo. Tenemos que orar y muchas de las cosas que nosotros necesitamos no las tenemos porque no las pedimos, como dice ahí en Santiago, ¿verdad? Creo que es Santiago, ya lo vamos a leer por ahí un texto bíblico más adelante. Este, y a veces pedimos mal también para nuestras pasiones, nuestros deleites, o sea, pensamos de una forma egoísta para nosotros, ¿verdad? Ah, entonces, sí, o sea, creo que más adelante en una lección vamos a hablar de eso, entonces no me voy a adelantar mucho en eso. Pero sí, es bien curioso eso, el misterio de la oración. Nosotros lo hacemos como bien automático, hay que orar, ¿verdad? Está bien. Pero realmente es un misterio, pues, de que hay cosas que no suceden mientras nosotros no oremos. Entonces, y es más, no necesariamente por una oración, a veces tiene que ser una serie de oraciones, un tiempo de oración, o sea, un lapso de tiempo que estemos orando por lo mismo, o a veces puede ser por la oración de un grupo de personas. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de eso. Bien, entonces el hecho de levantar las manos el rostro y poner el rostro hacia el cielo públicamente para que todos me miren, el derroche de palabrerías, esas son cosas que no son buenas, o sea, deberíamos de cambiar ese tipo de actitudes al orar. Aquí el material nos dice, no ores lo que piensas que Dios quiere oír. Muchas veces nosotros hablamos con Dios como quien dice queremos caerle bien, ¿verdad? Y queremos, no sé, um, no sé, o sea, queremos engañarlo. Por así, se oye feo, pues, pero es una forma que muchas veces nosotros hacemos con las demás personas, ¿verdad? Pero hay que recordar, y ahí se menciona, recuerda que Él conoce tu corazón y tus pensamientos. No lo puedes engañar. Entonces, si nosotros estamos tratando de quedar bien con Dios por palabras, por las palabras, o sea, conozcamos, sepamos de que Dios conoce mis intenciones y mi corazón. Entonces, Él sabe perfectamente cuáles son mis intenciones. Entonces, es mejor ser sincero, pues, o sea, hablar con Él. Y si aún nosotros estamos con algún malestar por una situación y que no entendemos y que hasta podemos, no sé, sentirnos como desesperados y porque Dios no actúa, entonces nosotros podemos pedirle a Él, o sea, hablar con Él y expresarle nuestra angustia y esa situación y pues obviamente con reverencia, ¿verdad? Y con respeto, porque Dios es Dios, pues nosotros no podemos estarle, como les dije, este, doblando el brazo o obligándolo a hacer algo, ¿verdad? Sino que pedir consuelo, fortaleza, dirección y pues que se haga la voluntad de Él, pero que al mismo tiempo que tenga misericordia de nosotros y de la situación que le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces ahí lo que el material recomienda es simplemente háblale de lo que está en tu corazón. Y creo que esa es una buena forma de orar, ¿verdad? Otra de las actitudes correctas de la oración es la concentración. Esto pues es un poco obvio de que si yo voy a hablar con alguien debería de estar poniéndole atención, estar, eh, o sea, estar concentrado en eso, pues, o sea, no estarme distrayendo. Entonces por eso es que en el día a día uno vive con agendas, bien estresado, planificando lo que uno va a hacer, inclusive el entretenimiento y el descanso que uno quiere tomar, uno hasta cierto punto lo programa también. Entonces, muchas veces podemos poner excusa de que no tenemos un lugar para orar. Entonces, sí es necesario que esto sea planificado, que nosotros lo pongamos dentro de nuestra agenda. No necesariamente en la agenda literalmente, ¿verdad? Pero sí, o sea, que nosotros apartemos un tiempo todos los días en un lugar específico que esté tranquilo, que estemos solo de preferencia, ¿verdad? No hacer así la gran... pues sí, que todos se den cuenta. Y
Bueno, y eso pues nos va a permitir tener una mejor concentración para orar. De hecho, el cerrar los ojos en la Biblia no está como explícitamente que así tiene que ser, ¿verdad? Que tenemos que tener cerrados los ojos. Pero sin embargo es una forma de concentrarse, de poner eh, como más atención a la conversación que tengamos con Dios. Entre las principales excusas, pues ya mencioné el tiempo, el lugar. Ah, muchas veces nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero para orar, ¿verdad? Pero sí tenemos tiempo para un montón de otras cosas y ahí pues yo me predico a mí mismo también, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada, Daniel, un ejemplo de una persona que oraba, él oraba 3 veces al día. Y yo pues, por ponerme un ejemplo, pues yo oro en las mañanas, es un poco más eh, constante la oración de la mañana que yo tengo, pero yo trato de orar en la noche y no puedo. Inclusive en las mañanas a veces, más que todo en vacaciones y en días así como, no sé, días así como de vacación, por ejemplo, 15 de septiembre o algo así, a veces se me olvida, quizás por el hecho de cambiar la rutina que uno ya tiene y cambiarlo abruptamente, eso como que lo hace a uno, pues sí, pero no está bien, ¿verdad? La verdad es que uno tiene que mantenerse programado para poder orar y no por una cuestión, no simplemente por un hábito, por una rutina, por algo que lo hacemos obligatoriamente, porque si no estaríamos cayendo a lo mismo que cayó el pueblo de Israel, ¿verdad? Con los sacrificios, con, con los rituales que se hacían en el templo, ya lo hacían ya sin ganas, lo hacían sin sentir nada, solo lo hacían como por una obligación, ¿verdad? Llevaban animalitos con desperfectos que tal vez ya no, que, que no iban a servir, ¿verdad? Entonces estaban de lo peor que tenían, por así decirlo. Entonces eso está sumamente mal y entonces nosotros también, es cierto, tenemos que tener una disciplina de tener tiempo apartado, un lugar apartado y hacerlo constante. Pero también lo tenemos que hacer con amor, con el deseo de hacerlo, o sea, no de una forma obligatoria. Vamos a ver en Mateo 6:6. Bueno, eso ya lo leímos en Mateo 6. Ahí solo quería recalcar esto, más tú cuando ores, entra a tu aposento, ese lugar, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces ahí vemos el lugar al que hace referencia, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Bien, otro de los detalles que debemos de tomar en cuenta en la oración es tener confianza. Debemos de conversar con Dios, así como cuando uno conversa con una persona, un amigo íntimo. Inclusive, esa confianza debería ir mucho más allá, porque hay cosas que no podemos hablarlo con un amigo. O bueno, no sé, o sea, yo por lo menos no, hay cosas que no podría hablar yo con una persona, con un amigo. Eh, entonces yo prefiero orar y decírselo a Dios, pues, y aunque sea algo malo, algo pecaminoso, y muchas veces nosotros tratamos de como que las palabras, no decimos las cosas como son, ¿verdad? Cuando algo es pecado, entonces lo mejor es confesarlo con el nombre del pecado que es, ¿verdad? No disfrazarlo con algún término humanista, sino que ser sincero con Dios y tener la confianza de confesar eh, y tener la confianza de pedirle ayuda, de que hay cosas que pues sí se salen de nuestro control y que solo la ayuda de Dios nos puede hacer que podamos eh, salir de eso, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que revelar lo que está en el corazón, lo que nosotros tenemos. Porque como les digo, hay cosas que con amigos, pues, solo que sea muy íntimo. Yo no he tenido un amigo así tan así como para que yo pueda decir cosas tan personales, ¿verdad? Tan así. Pero sin embargo, con Dios sí, nosotros tenemos que tener esa confianza. La oración no está limitada a posturas religiosas convencionales, ese es otro punto. No está restringida a algún lugar, ya lo vimos también, ¿verdad? Que
bueno, sí está bien que nosotros busquemos un lugar apartado, un lugar donde podamos tener concentración, estemos solos, pero no es que sea una obligación, pues, o sea, es el principio, ¿verdad? El principio es de que no tenemos que hacerlo para que la gente nos vea. Ese es el principio. El principio es de que tenemos que tener un lugar y un tiempo para que nosotros tengamos el hábito de hacerlo, para que lo hagamos, pues. Entonces, ese es el principio, no es de que todos los días a las 6 de la mañana lo tengo que hacer y si no, pues ya, ya, ya no, ¿verdad? Y tampoco no significa de que si yo dejo de orar, no me va a ir bien en el día o Dios no me va a bendecir. Tampoco ese es un concepto muchas veces erróneo que uno tiene, ¿verdad? Que uno cree que por alguna obra que yo hago, como que Dios me debe la bendición y eso no es así. Dios bendice por misericordia, no porque nosotros nos hemos ganado la bendición. Pero bueno, eso va a ser otro tema para otra lección más adelante. Entonces, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Y bueno, el meollo de todo esto, y lo voy a repetir más adelante, es más importante la actitud del corazón antes de la postura física que tengamos, antes del lugar en donde lo hagamos, antes del tiempo que lo hagamos, antes de la frecuencia con que uno ora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver algunos textos bíblicos también. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, por así decirlo, su discípulo, en quien le estaba delegando supervisar iglesias, y, bueno, lo estaba entrenando, le estaba diciendo eh, que el deseo del apóstol Pablo era de que todas las personas oraran en todo lugar, o sea, en el sentido de que no está amarrado a un lugar específico, no es de que tengo que ir al templo para orar, y no es tampoco de que yo tengo que estar en mi habitación para orar. Si yo estoy en una emergencia, en una situación, yo puedo orar en cualquier lugar, pues, y no necesariamente con los ojos cerrados. Yo puedo pensar en ese momento: Dios, ayúdame, dame gracia, protégeme, etcétera, ¿verdad? Levantando manos santas, ese es otro detalle, ¿verdad? No es que tengamos que orar así con las manos levantadas, ¿verdad? Eh, sí, es una forma de reverencia, sí es algo que si lo hacemos con sinceridad es agradable a Dios, definitivamente. Pero no es que sea obligación hacerlo, ese es el punto aquí. El punto o el principio es de hacerlo con referencia, con el deseo genuino de querer agradar o alabar a Dios por medio de la oración también, sin ira ni contienda, con una buena actitud, eh, con una buena actitud, tanto por los que nos rodean como con la situación con nuestro Dios. Y aquí hay varios textos bíblicos para ver es el tema de las posturas que podemos tomar, eh, o las situaciones, o en cómo la Biblia nos muestra de varias personas de cómo oraron. Por ejemplo, cuando llegó a aquel lugar hablando del Señor Jesucristo, les dijo: orad que no entréis en tentación, les dijo a sus discípulos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, como que uno tira una piedra y más o menos a esa distancia. No sé, hay una estimación ahí en metros, pero no me recuerdo ahorita. Pero en una distancia así, o sea, no, ahí nos está enseñando eso, ¿verdad? Que lo mejor es orar para que la gente no nos esté oyendo, pues, o sea, porque eh, es el mismo principio, ¿verdad? Pero él se apartó y dijo, y bueno, y puesto de rodillas, oró. Esa es una posición muy reverente, muy adecuada para orar, mas no es una obligación, porque hay algunas sectas, se podrían decir, hay algunas iglesias o denominaciones en donde obligan a que si uno va a orar, tiene que orar de rodillas. Si no, no está bien la oración, no es oída por Dios, digamos. Entonces, generalmente son iglesias muy legalistas, en donde las obras tienen un gran peso, inclusive, no sé, le dan tanta importancia a las obras que hasta ese es el determinante para salvarse o no. Entonces sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras.
pero igual, entonces, pero el principio aquí es eso, de que orar de rodillas está sumamente bien, o sea, si lo hacemos está bien, pero si no lo hacemos no es que esté mal, pues tampoco, o sea, no es que obligatoriamente así tiene que ser. En Hechos capítulo 20, versículo 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, el apóstol Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Otro ejemplo en donde se puede ver que se oró de rodillas y en este caso no se apartó para orar, en este caso oró con los demás que estaban a su alrededor. Entonces, como les digo, estos son principios, no es que siempre se va a aplicar de la misma manera. Si nosotros en la iglesia nos piden que oremos en grupos, como pasa a veces en los días miércoles, eh, con el ministerio Buscando tu Rostro, está bien, o sea, que nosotros oremos unos por otros, que oremos por peticiones específicas, un grupo de personas, y no necesariamente nos vamos a arrodillar, pues. Eh, Aunque sería bueno, bonito hacerlo en alguna ocasión, ¿verdad? Creo que yo, por lo menos en la iglesia, creo que no, creo que una vez sí, sí, mencionó eso, creo que el pastor Mauricio, pero el que quisiera, pues, porque eso también entendemos de que hay personas que tienen problemas tal vez con las rodillas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero no es que sea obligación, pues ese es el punto. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová. O sea, entró al templo, ¿verdad? Y ahí estaba la presencia de Jehová. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Eh, Fíjese que en esta versión, aquí dice, en otra versión, o sea, aquí la Reina Valera tal vez no está como traducido como yo lo había encontrado, ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que aquí hace mención de que entró el rey David y se sentó delante de Jehová, o sea, él se sentó, es otra postura, ¿verdad? Permítame, que sí, es que yo me acuerdo, pero bueno, ¿y en qué versión estoy? Reina Valera, ajá. A ver. Entonces me equivoqué de texto bíblico, permítanme. Bueno, sí, no era ese el texto bíblico que, que era, pero bueno, vamos el punto era aquí de que también se puede orar sentado, pues, o parado, pues, o enfrente, bueno, en este caso enfrente en el templo, ¿verdad? Am, en Nehemías, este es por el tema del tiempo, el tiempo que uno requiere para orar, para que una oración sea efectiva. Me dijo el rey, bueno, el contexto en esto, Nehemías era copero del rey, Artajerjes, si no me equivoco, y en el exilio, ¿verdad? Ellos estaban cautivos y todavía, ¿verdad? Y bueno, no todo, ¿verdad? Habían unos que ya habían, algunos que sí iban a regresar allá a Israel en ese contexto, a Jerusalén. Entonces dice Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y pucha, o sea, imagínense, ¿verdad? El copero era el que llevaba el vino y dicen de que él tomaba un sorbo de ese vino para ver que no estuviera envenenado. Pero era sirviente del rey, ¿verdad? Tenía la cercanía de estar cerca del rey y obviamente era una persona de confianza, pero no dejaba de ser un siervo y el rey era rey. En esos tiempos el rey a cualquiera podía, o sea, si no le caía bien a alguien, podía mandarlo a que le corten la cabeza y lo hacían, pues, o sea, allí la autoridad era totalmente una dictadura, allí sí era una dictadura, pero
aquí vemos a Nehemías en donde en ese momento que el rey le dice, ¿qué cosa pides? Le dice, él dice, ¿verdad? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, entonces oré al Dios de los cielos. Imagínense, en ese momento el rey le dice, ¿qué cosa pides? Obviamente Nehemías no se iba a arrodillar y tomarse su tiempo y dejar ahí al rey esperando, ¿verdad? Ahí fue una oración flash. No nos dice ahí qué fue lo que le pidió. Muy probablemente pidió a Dios, dame sabiduría, dame gracia para con este eh, rey, ¿verdad? Y haz que pueda ser hecho tu voluntad para poder reedificar la ciudad de Judá, de Jerusalén. Entonces, ahí podemos ver de que fue una oración express, o sea, no depende del tiempo en que uno debe orar. Sí está bien que uno ore con muchos detalles, ¿verdad? De lo que uno pide, darle gracias, darle la gloria y la honra, pero por eso estamos viendo los principios, ¿verdad? Los principios, no es, o sea, eso es lo que yo quisiera como dejar claro, que hay cosas muy bien que podemos hacer, está bien que la oración pueda ser larga, pero no significa que una oración corta no sea efectiva, siempre y cuando se haga con la buena actitud y teniendo la fe en Dios, pues. Y de hecho, esta es una muy buena práctica de que antes de, por ejemplo, de ir a hacer un parcial, antes de ir a hacer una presentación ante los jefes, antes de, no sé, de recibir alguna respuesta médica, nosotros deberíamos de tener este tipo de oraciones también. Um, Quiero ver si tengo otro ejemplo. Bueno, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pasemos todo el día orando, arrodillados, en un lugar solos? No, no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere eso de orar sin cesar? Es simplemente tener la conciencia de que nosotros tenemos, o sea, que Dios está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros. Eh, por medio del Espíritu Santo, pues Cristo Jesús y Dios Padre viven, moran en nosotros también. Entonces, ah, teniendo esa certeza, ese conocimiento, pues nosotros podemos vivir nuestro día a día sabiendo eso, que Dios está con nosotros. Entonces nosotros en cualquier momento podemos pedirle a Dios, podemos, eh, no sé, o sea, darle las gracias. Por ejemplo, si vamos conduciendo y de repente, ¿qué? O sea, por poquito no chocamos, por ejemplo. Ahí, puch, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me cuidaste. Y a mí me ha pasado varias veces, en muchas ocasiones, hasta inclusive una vez, bueno, varias veces, me dormí, o sea, por el cansancio en cuestión de segundos y cabal cuando ya estaba como yéndome a a la orilla, ¿verdad? Ya se siente diferente la dirección y ahí rápidamente he doblado y eso me ha pasado en varias veces, o sea, yo por eso que ahora trato de dormir más, pero sí, o sea, ahí es misericordia y bendición y ayuda de Dios, porque, y así en múltiples ocasiones nos pueden pasar cosas así y nosotros tenemos que ser agradecidos, darle las gracias a Dios. Entonces, sí, esto de orar sin cesar es eso, tener esa certeza que Dios está con nosotros y que nosotros en cualquier momento estamos en comunión, en comunicación con Él. Bien, entonces, orar es simplemente una conversación de doble vía entre tú y Dios. O sea, muchas veces, aunque nosotros no lo veamos o no lo oigamos como tal, ¿verdad? Pero sí, Dios nos retroalimenta, nos pone esos pensamientos y ya me ha pasado, y seguramente ustedes también, que durante la oración nosotros mismos o sea, nos cae en nuestra mente la respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. Eh, bueno, a mí ya me ha pasado pues sí, y es una forma en como Dios nos habla y nos dice no es la dirección que tenemos que tomar.
Los grandes santos cerraban los ojos para dejar afuera los asuntos del mundo. Lo que les mencionaba, que el cerrar los ojos, pues si bien no está como tajantemente que así debe ser en la Biblia, sin embargo es una buena práctica para poder estar concentrados. Sus mentes estaban completamente concentradas en su conversación con Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que cerrar los ojos es importante, aunque se presta a la actitud de oración. Bien, eso es lo que tenía el material. Quizás en estos minutos que nos quedan vamos a ver otros temas interesantes relacionados a la importancia de la oración, algunas preguntas para reflexionar. Si Dios es soberano, o sea, el ser soberano significa de que no hay nada que se salga de su control, todo lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer, y no hay nada que detenga los planes de Dios. Y es bueno también. Todo lo bueno es Dios, porque Dios es bueno. Entonces, no hay nada pecaminoso en Él, no es autor de pecado, no es autor del mal, es bueno totalmente. Entonces, es una perfección, de hecho, de Dios. Dios es bueno. Entonces, ¿por qué es necesario que oremos para que su obra avance y seamos bendecidos? Esa es una pregunta que uno se puede hacer, ¿verdad? Y otra pregunta, mientras más personas oran, más segura es la respuesta de Dios. Porque esto suele pasar, ¿verdad? Que tal vez por una enfermedad de alguien, eh, nosotros para que sea más efectiva la oración, la petición que estamos haciendo, pedimos a muchos hermanos, ponemos la petición en la iglesia y para que todos oren por esta situación. Entonces, ¿es más segura la respuesta? Vamos a ver algún texto bíblico que nos pueda dar luz sobre esto también y sobre el tema de la soberanía y lo bueno que es Dios. En 2 Corintios capítulo 1 versículos del 9 al 11 nos dice, pero tuvimos en nosotros mismos, hablando el apóstol Pablo, que él está como describiendo de que en su viaje hacia la zona del Asia, él había tenido mucha resistencia, estuvo a punto de morir, o sea, tuvo muchas aflicciones y tribulaciones. Entonces, en ese contexto, está hablando a los hermanos, a los hermanos de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, ellos estuvieron a un pelito de morir y bueno, o sea, pero ellos tenían la confianza puesta en Dios que si era voluntad de Dios, Dios podía hacerlos resucitar, porque no era la primera vez que iba a pasar eso, ¿verdad? Ya había pasado con Lázaro. Inclusive el apóstol Pablo en una ocasión fue apedreado y todos pensaban que estaba muerto y de repente se levantó como que sin nada y siguió. Entonces es algo que lo da esa fe, esa confianza que tiene en Dios, ¿verdad? En este caso estos apóstoles. Y dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dios tiene el control sobre la vida y la muerte. Dios sabe en qué momento nos llegará el tiempo, si es que no viene por nosotros antes. Y pues nosotros tenemos que vivir con la conciencia y la confianza de eso, ¿verdad? De que Él es soberano en eso también, en la vida y la muerte. Cooperando también vosotros, y esta es la parte que quiero recalcar, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces ahí podemos ver que la petición del apóstol Pablo era que ellos, o sea, muchas personas, oren por ese ministerio de ellos, que cooperaran para que ellos puedan seguir haciendo la labor de predicar el evangelio, de expandir el reino. Eh, ¿Para qué razón? ¿Por qué? Y puede ser que esto sea, bueno, seguramente es más efectiva la oración. ¿Por qué? Para que más personas puedan dar gracias a Dios por ese milagro, por esa petición cumplida hacia los hermanos. Entonces sí, es bueno que nosotros podamos involucrar a más personas para que oren
por alguna causa, por alguna situación, por alguna enfermedad, está bien. Mientras más personas oren, más gracias, más gloria a Dios vamos a dar al momento de su respuesta. Obviamente no, tampoco así como declarando, obligando a Dios, ¿verdad? De que las cosas se hagan como la iglesia lo pide. Por ejemplo, el caso de Julio Melgar, ¿verdad? Tanta gente que pidió por él, que le profetizaban, que le decían que te vamos a ver levantado y que no sé qué. Marcos Barrientos, por ejemplo, y no me acuerdo, varios cantantes y pastores le profetizaban así. Y al final no fue la voluntad de Dios, Dios se lo llevó. Entonces, muchas personas, muchos pastores quedaron como falsos profetas en ese caso. Y bueno, lo ideal es de que nosotros estemos conscientes que es cierto, podemos pedir, porque ahí el apóstol Pablo lo que le está diciendo es que oren por él, por su situación. Está bien que lo hagamos, pero al final todo se va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que tener ese cuidado también con nuestras oraciones, de no, de saber con quién estamos hablando. Pues no estamos hablando con un vecino, ¿verdad? Sino que estamos hablando con Dios Todopoderoso. Entonces tiene que ser con reverencia, pues. Eh, quiero ver qué horas son. Sí, ya me pasé unos minutos. Bueno, ahí este realmente es material adicional. La lección ya terminó prácticamente. Solo voy a leer rápidamente en Salmos 50, versículos del 12 al 15. Ahí nos da un principio muy importante. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice Dios, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Ah, o sea, en el contexto que está ese texto bíblico, acuérdense que en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, había una serie de leyes rituales en donde la gente tenía que sacrificar animales y era parte de lo que tenía que hacer el pueblo en el tabernáculo o en el templo. Entonces, en este caso, esos sacrificios, al fin y al cabo, no eran para alabanza de Dios, porque los israelitas al fin y al cabo no lo hacían bien, ¿verdad? No lo hacían con la actitud adecuada. Entonces aquí nos dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. O sea, orar, tenemos que orar en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Si nosotros no oramos en el momento que tenemos angustia, entonces muy probablemente no nos va a liberar de esa angustia el Señor. En cambio, si oramos, Él va a ser efectiva esa liberación y nosotros vamos a dar honra, respeto, la gloria, vamos a dar gracias a Dios por ello. Entonces son principios importantes. También en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Tenemos que pedir también por las personas, por todos nosotros, ¿verdad? Por quienes comparten el Evangelio también, por los pastores, de tal manera que se pueda hablar, para que podamos hablar conforme a las Escrituras y pues seguir adelante con el ministerio que Dios nos ha dado. Bien, entonces eso sería la clase, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención, por su asistencia, eh, por su dedicación, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión.